Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidos a Gains Maximizer. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de mi podcast, de vuestro podcast. En este episodio, una vez conté en el anterior un poquito mi historia, quiero entrar ya de lleno con contenido que de verdad te sea útil para tu día a día, para tus entrenamientos, para tus planes de alimentación. Y en este primer episodio con contenido más allá del puramente experiencial, digamos, de mi propia experiencia, quiero contarte qué es lo que considero lo más importante para ponernos fuertes. Debo matizar varias cosas. Lo primero es que quédate hasta el final porque voy a ir fundamentando todo y explicando el porqué de cada una de las razones que dé. Y entonces solo de esa manera, quedándote hasta el final de todos los argumentos, podrás poner todo lo que te diga ahora en un inicio en contexto. Y en segundo lugar, decir que esto está más orientado a gente que no tiene un recorrido amplio en esto del entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, que no ha tenido grandes ganancias a nivel de masa muscular, y por tanto creo que esto es fundamental. Vamos a empezar, como digo, poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo qué es lo que yo considero que es el mayor error por el cual la gente no progresa. Es muy sencillo, o relativamente sencillo, el comenzar a controlar, aunque sea de mejor o peor manera, pero comenzar a controlar la nutrición, pero no es tan sencillo comenzar a controlar el entrenamiento. Dentro del entrenamiento, lo que más he visto a lo largo de mi vida yendo a gimnasios, que falta en las salas de musculación, sobre todo en chicos jóvenes, chicos que empiezan, es intensidad. Sobre todo intensidad. Ves a gente realizar series hablando sin inmutarse, sin realizar ningún tipo de gesto de esfuerzo, y eso es un claro indicativo de que falta intensidad, falta concentración y falta el poner lo que hay que poner para de verdad llegar al esfuerzo necesario para tener adaptaciones. Esto a nivel de intensidad. A nivel de volumen de entrenamiento no ocurre lo mismo, porque siempre, al inicio sobre todo, cuando no tenemos interiorizadas esas sensaciones, como es el trabajar cerca del fallo, pues es mucho más sencillo y mucho menos sacrificado pensar que todo es culpa de que estás entrenando poco y empezar a añadir y añadir entrenamiento, que al final todo termina convirtiéndose en lo que llamamos volumen basura, es decir, cantidad de entrenamiento que no va a ninguna parte y que no nos produce ningún tipo de beneficio, que no le estamos sacando el partido que realmente necesitamos sacarle. Bien, esta falta de intensidad se puede solventar con lo que te voy a contar ahora mismo. ¿Por qué? Antes de nada, existe esta falta de intensidad. Lo primero, porque no sabemos realmente qué es trabajar al fallo, no sabemos qué es realmente el fallo muscular, y por tanto, y más hoy en día con tanto ruido que hay sobre si me tengo que quedar a 2 repeticiones del fallo, a 3 o a 4, al no saber dónde está ese fallo realmente, es imposible que estimemos cuántas repeticiones nos quedan para fallar. Entonces, ¿cómo, ya hablando de manera práctica, podemos solventar todo esto? ¿Cómo podemos hacer esto que digo que es lo más importante para de verdad conseguir adaptaciones? Bien, a lo que me refiero es al hecho de progresar en intensidad. Y progresar en intensidad me refiero a semana a semana. ¿Por qué todo esto? Porque tenemos dos caminos. El camino de la persona que no llega a aplicar la intensidad suficiente ni siquiera a esas 3 repeticiones del fallo, 4 poniéndonos en el caso más extremo, no llega a aplicar ni siquiera ese esfuerzo, y nos va a servir también para toda esa gente que realmente no ha experimentado nunca con el fallo muscular y a pesar de que aplique una intensidad medianamente adecuada, no sabe realmente si está aplicando un RIR o se está quedando a 2 repeticiones del fallo, a 3, a 4 o a 6, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esto? Simplemente en semana a semana progresar a nivel de intensidad. ¿Cómo progresamos a nivel de intensidad? Pues bien, marcando un rango de repeticiones para los diferentes ejercicios, ya sea de 8 a 10 repeticiones, de 10 a 12, de 12 a 15, de 10 a 15, de 6 a 15, el rango que queráis. Ahora matizo un poco este punto. Lo que haremos semana a semana es, con una carga determinada, progresar a lo largo de ese rango de repeticiones. Cada semana trataremos de sacar una repetición más, 2 repeticiones más, ¿vale? Lo que podamos. Llegará un momento en el que lleguemos a la parte alta de ese rango, por ejemplo, un rango de 8 a 10 repeticiones
que empecemos haciendo series de 8 y que de aquí a una semana o a 2 semanas hagamos todas las series a 10 repeticiones, pues ahí lo que haremos será aumentar la carga y volver a empezar con 8 repeticiones. Así seguiremos las siguientes semanas subiendo repeticiones semana a semana. Llegará otro momento en el que volvamos a llegar a ese rango de repeticiones, a ese rango alto, a esa parte alta del rango de repeticiones, a esas 10, y por tanto volveremos a subir carga y volveremos a bajar a 8 repeticiones. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos aseguramos semana a semana ir subiendo paulatinamente la intensidad de esta manera, va a llegar un momento, por mucho que empecemos con una intensidad muy baja, va a llegar un momento en el que tarde o temprano, por narices, vamos a tener que aplicar esa intensidad, porque vamos a ir subiendo continuamente esa carga. Y solo así llegaremos a realmente saber que estamos aplicando la intensidad. En unos casos, en la gente que estime mejor, que se esfuerce más al inicio, llegará antes. En la gente que estime peor, que se esfuerce menos, llegará más tarde. Pero si nos centramos en progresar semana a semana, terminará llegando. El segundo caso es el de la gente que realmente aplica esa intensidad, pero que no ha experimentado con el fallo. Esto, insisto, en que recomiendo hacerlo al inicio, puesto que una persona ya experimentada tiene estos conocimientos ya adquiridos y por ende puede programar o puede regular mejor el entrenamiento o contar con alguien que lo haga. En una persona, como digo, que no ha experimentado nunca con el fallo, el hecho de empezar semana a semana a subir a tratar de mejorar ese total de repeticiones, o cuando llegamos a la parte alta del rango, bajar repeticiones y subir carga y seguir progresando, va a llegar un momento en el que nos acerquemos mucho a nuestro límite y llegue el momento en el que no podamos completar una repetición más. En ese momento habremos descubierto dónde está ese fallo, ¿de acuerdo? Como digo, aquí llega el momento de puntualizar, ¿vale? Y de poner todo en contexto. Esto no es recomendable hacerlo, por ejemplo, en ejercicios en los que puede haber riesgo de que el fallo muscular sea caernos con peso encima, como puede ser un press banca, como puede ser una sentadilla, como puede ser un press con mancuernas. Sí podríamos hacerlo porque las podemos desplazar hacia los lados, pero debemos hacerlo con seguridad, ¿de acuerdo? Y si hay riesgo de que fallemos porque estamos aumentando mucho, estamos llegando a nuestro límite, en este tipo de ejercicios, pedid ayuda a alguien. Si no, no lo probéis, porque hacedme caso que si no tienes la experiencia necesaria, puede ser muy peligroso caerte haciendo una sentadilla con una barra en el trapecio. De la misma manera que puede serlo que se te caiga la barra en el press banca en el pecho y no poder salir de ahí. Bien, esta es la que considero la premisa fundamental para que en un inicio consigamos progresar. Obviamente vienen muchísimas más cosas detrás, obviamente hay muchísimos más factores que intervienen como descanso o nutrición, pero lo que más suele fallar y lo más complicado de llevar a cabo de la manera correcta es el entrenamiento, sin duda. El resto es, al final, adquirir hábitos, tomar rutinas y ya está. Pero el entrenamiento implica un poco de capacidad de sufrimiento y no todo el mundo de inicio tiene ese autoconocimiento para saber dónde está ese límite de sufrimiento. No me enrollo más por hoy, un episodio algo más cortito que el anterior. Espero que te sea de ayuda. Si estás empezando a entrenar, aplica esto desde ya. Déjame un comentario, déjame un me gusta, un like o lo que sea que hay aquí en esto de los podcasts. Comparte si te ha gustado y acuérdate de mi cuenta de Instagram, @pt_danielpenas, donde puedes preguntarme cualquier tipo de cosa y te contestaré encantado. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.